Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo, especialmente entre los fans de las producciones turcas. Si eres seguidor de las telenovelas y de los dramas románticos, seguro que conoces a los protagonistas de esta historia. Hoy vamos a hablar de una situación que a simple vista parece un simple gesto, pero que ha desatado una ola de reacciones y especulaciones. ¿De qué estoy hablando? Pues prepárense porque el titular lo dice todo. Can Yaman le dio un regalo a Francesca y Demet Özdemir lo odió. Así como lo oyen. Vamos a desgranar toda esta historia, a ver qué hay detrás de este supuesto odio, y a entender por qué un regalo aparentemente inocente ha generado tanta controversia. Pero antes de que nos metamos de lleno en el meollo del asunto, les recuerdo, como siempre, si todavía no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles el mejor contenido. Denle clic a esa campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, porque créanme, tenemos muchísimas sorpresas preparadas para ustedes. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. El mundo de la fama es un escenario donde cada detalle, por pequeño que parezca, puede convertirse en noticia. Y cuando hablamos de figuras tan queridas y seguidas como Can Yaman y Demet Özdemir, la atención mediática se multiplica. Ustedes saben que Can Yaman ha ganado muchísimos fans a nivel internacional, y Demet Özdemir no se queda atrás. Ambos son talentosos, carismáticos y por supuesto, tienen una química en pantalla que ha conquistado a millones. De hecho, trabajaron juntos en la exitosa serie Erkenci Kuş, y esa experiencia los catapultó a ambos a un nivel de fama aún mayor. La conexión que mostraron en la serie fue tan real, tan palpable, que muchos fans comenzaron a especular sobre una posible relación fuera de la pantalla. Y aunque nunca confirmaron nada oficial, esa química sigue siendo un tema recurrente entre sus seguidores. Bien, ahora vamos a la parte del regalo. Resulta que hace un tiempo Can Yaman hizo pública una fotografía en sus redes sociales que mostraba un detalle particular, un ramo de flores. Pero no eran flores cualquiera, eran unas flores muy específicas, y la dedicatoria o el contexto en el que aparecieron generaron un revuelo importante. Se trataba de un ramo de flores rojas, y la persona a la que iban dirigidas era Francesca. Ahora, para aquellos que no están al tanto de los detalles, Francesca es la actual pareja de Can Yaman. La fotografía se compartió y, como era de esperar, los fans comenzaron a reaccionar. Algunos opinaron que era un gesto romántico y normal entre pareja, otros, sin embargo, empezaron a buscar significados ocultos. Aquí es donde entra Demet Özdemir en la historia. Y aquí es donde la cosa se pone interesante y para algunos, un poco confusa. Varios medios y portales de noticias, así como muchos seguidores en redes sociales, interpretaron la reacción de Demet ante este gesto como algo negativo. La especulación más fuerte era que Demet Özdemir odiaba este regalo o al menos, se sentía incómoda o afectada por él. ¿Por qué? Bueno, la teoría principal se basa en la supuesta conexión que tuvo Demet con Can Yaman durante la grabación de Erkenci Kuş. Como mencioné antes, la química era innegable y muchos fans desearon que esa relación trascendiera la ficción. Cuando Can Yaman publica una foto mostrando un gesto romántico hacia su pareja actual, Francesca, algunos seguidores lo interpretaron como una especie de indirecta o un recordatorio para Demet. Es decir, como si Can estuviera diciendo, miren, estoy feliz con mi pareja actual. Y aquí es donde entra la supuesta reacción de Demet. Se dice que Demet Özdemir respondió a esta publicación de Can Yaman de una manera que fue interpretada como desaprobación o incluso odio. ¿Cómo? Bueno, los rumores sugieren que Demet le dio unfollow a Can Yaman en Instagram. En el mundo de las redes sociales, dar unfollow a alguien, especialmente a un excompañero de trabajo con el que se tiene tanta historia, se interpreta a menudo como una señal de distanciamiento, desagrado o, en este caso, como muchos lo titularon, odio. La lógica detrás de esta interpretación es que si Demet estuviera feliz y sin resentimientos, no tendría por qué dejar de seguir a Can. El acto de dejar de seguir se vio como una confirmación de que, de alguna manera, este regalo o la situación general le molestaba. Sin embargo, es crucial recordar que todo esto son interpretaciones y especulaciones. En el mundo del entretenimiento, las reacciones se magnifican y se les dan significados que a veces no tienen. No tenemos una confirmación directa de que Demet haya dado unfollow a Can Yaman específicamente por este regalo. Las redes sociales pueden ser un torbellino de información,
y a veces es difícil discernir la verdad de los rumores. Es posible que Demet haya dejado de seguir a Khan por otras razones, o quizás ni siquiera lo hizo. Los medios de comunicación a menudo buscan titulares llamativos, y la idea de un triángulo amoroso o de un conflicto entre dos estrellas tan populares es irresistible. Además, hay que considerar la naturaleza de las relaciones profesionales. Después de trabajar tan intensamente juntos, es natural que las dinámicas cambien una vez que el proyecto termina. Quizás decidieron mantener una distancia profesional, o simplemente sus vidas tomaron caminos diferentes. El hecho de que una actriz deje de seguir a un actor en redes sociales no significa necesariamente que lo odie. Puede ser una forma de centrarse en su propio espacio, en su propia vida, o simplemente de evitar la constante especulación de los fans. También debemos reflexionar sobre el papel de los fans en todo esto. Los seguidores, especialmente los de una serie tan querida como Erkencikus, se apegan a los personajes y a la química de los actores. Quieren ver a sus parejas favoritas juntas, tanto en la pantalla como en la vida real. Cuando esa posibilidad se desvanece o cuando uno de los actores inicia una nueva relación, puede generar decepción. Esta decepción a veces se proyecta en reacciones negativas hacia la nueva pareja o hacia los gestos románticos que se muestran públicamente. La idea de que Demet odió el regalo podría ser una manifestación de la decepción de los fans que anhelaban una relación entre ella y Khan. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? En primer lugar, Khan Yaman hizo un gesto romántico hacia su pareja, Francesca, y lo compartió en redes sociales. Esto es algo completamente normal para cualquier persona. Segundo, la especulación surgió cuando se dijo que Demet Özdemir reaccionó negativamente a este gesto, interpretado por muchos como un odio, supuestamente a través de un unfollow en redes sociales. Y tercero, es importante ser cautelosos con estas interpretaciones. No tenemos pruebas concretas de que Demet haya actuado por despecho o odio. Las razones pueden ser muchas y variadas, y a menudo, la prensa y los fans proyectan sus propios deseos y expectativas en las vidas de las celebridades. Es un recordatorio de lo volátil que puede ser la fama y cómo cada acción, cada gesto, puede ser escrutado y analizado hasta el extremo. Para Khan Yaman, mostrar su relación actual es un acto de transparencia, un compartir su felicidad con sus seguidores. Para Demet, mantener su privacidad o su espacio es un derecho, y no necesariamente indica una animosidad hacia su colega. Lo que sí podemos afirmar es que la química que compartieron en Erkencikus sigue viva en la memoria de sus fans, y esa es una hermosa herencia de su trabajo juntos. En resumen, el supuesto odio de Demet Özdemir hacia el regalo de Khan Yaman a Francesca parece ser más un producto de la especulación de los medios y los fans que una realidad confirmada. Fue un gesto romántico de Khan, y la interpretación de Demet como odiándolo se basa en suposiciones sobre sus reacciones en redes sociales. Lo importante es recordar que las celebridades tienen vidas privadas, y sus acciones no siempre deben interpretarse bajo el prisma de sus roles en pantalla o de los deseos de los seguidores. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya parecido interesante este análisis de lo que rodea al mundo del espectáculo. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que Demet reaccionó negativamente? ¿O creen que es solo una especulación más? Me encantaría saber su opinión en la sección de comentarios. Déjenme sus teorías, sus pensamientos y debatamos juntos. Y si les gustó este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que son fans de Khan Yaman y Demet Özdemir. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es lo mejor que pueden hacer para apoyarnos. Denle a la campanita para estar al tanto de todas nuestras futuras publicaciones. Muchísimas gracias por ver hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.